Pauta al Día con Hernán Higuera. Desde la semana pasada se están generando hechos, digamos, de máximo riesgo en el tema de las lluvias, con las consecuencias que ya todo el país conoce, pérdida del sistema vial, daños en el sistema o en la infraestructura hidrocarburífera. El sábado tuvimos la rotura del poliducto aquí en la zona de Papayacta, hubo un derrame, no sabemos si es que se contaminó o no el agua de Quito. Hay algunos barrios, sobre todo en esas zonas, que no tienen el servicio de agua potable, no lo han explicado, nadie dice absolutamente nada. ¿Qué está pasando con el tema de la atención? Los deslizamientos de tierra, inundaciones y colapsos viales marcan el temporal invernal en Napo, Sucumbíos, Carchi, Zamora, Loja, mientras las autoridades ejecutan medidas emergentes para paliar los efectos de las intensas lluvias. Está con nosotros Christopher Velasco, él es docente, investigador y experto en riesgos. Christopher, buenos días, bienvenido. Gracias, Hernán, a todos los que nos escuchan, nos miran. Permítame primero solidarizarme con las familias que han perdido a sus seres queridos y también a las personas que han sido damnificadas y afectadas. Es un momento complejo, digamos, en una coyuntura en el que el escenario del país es difícil, porque cruzamos varias crisis, económica, social, quizás hasta política, ambiental, y en eso hay que tomar decisiones no para prever, sino otra vez para atender las emergencias. Y esa reacción, evidentemente, de estos 144 eventos peligrosos que desde el 30 de junio hasta la fecha se han dado, de más de 2.200 personas afectadas y casi 500 personas damnificadas, nos da cuenta de que la variabilidad climática, de que los procesos de recurrencia de estos eventos son mucho más catastróficos, pero que nos ponen en jaque en dos sentidos. Uno, que los elementos esenciales que sostienen la economía del país, como el SOTE, como la generación eléctrica de Coco Sinclair u otras hidroeléctricas, se ponen en tensión, la red vial, etcétera, pero también la fragilidad y la vulnerabilidad de los asentamientos humanos. O sea, digamos, lo pasado en el Tambo, en Quijos, muestra de la lógica de, en un sector rural, cómo está incrementándose el nivel freático, cómo necesitamos hacer mucha más investigación, mucha más precisión sobre los puntos más críticos que tengamos. Y esto, digamos, si usted lo comienza a ver en el nivel de la escala nacional, usted tiene puntos muy susceptibles que evidentemente pueden generar desgracias muy fuertes. Le doy un caso, el cantón Celica, por ejemplo, el cantón Piñas, la cuestión, por ejemplo, de toda la parte alta del Oro, la parte de Loja. Tenemos algunas cosas ahora mismo en Carchi que evidentemente, y una acción importante, el señor prefecto ha sido tomar unas decisiones previas para saber cómo analizar estos temas. Y yo creo que aquí, a veces, en un momento que ya no es electoral, pero que es de gestión de la cosa pública, poner tres elementos que me parecen sustantivos. No es una crítica al gobierno, es una lógica de un llamado de atención al Estado sobre cómo actuamos de manera conjunta. Y sobre lo que se está mirando. Y sobre lo que hemos visto, porque hemos reclamado una lógica de política pública de Estado en gestión de riesgos y cambio climático y no solo de gobierno. Y que también, digamos, los elementos que logramos tener como evidencia sirvan para generar procesos propositivos, digamos, de incidencia y agencia en la política pública y también en la agenda comunicacional, digamos, porque hay que poner estos temas. Y finalmente, nuestros elementos son siempre técnicos y no responden a un proceso partidista, digamos, político partidista. Y esto implica que de las cosas, de las observaciones, de las sugerencias, de las cosas que proponemos, están dadas porque hemos visto en el territorio y hemos visto durante todos estos años cómo hemos tenido ciertos avances importantes, logros significativos del gobierno del presidente Noboa, la promulgación de la ley. 16 años después tuvimos una ley, esa ley tuvo un reglamento, que no todas las leyes en el país logran tener ese reglamento, y tenemos todos estos insumos, pero ahora es el reto y el desafío de cumplir con las disposiciones generales y transitorias que esos cuerpos jurídicos implican. O sea, hay una buena ley, hay un buen reglamento, pero no se aplica. Claro, y evidentemente, digamos... ¿En qué parte no se aplica? Por ejemplo? La lógica de tener las resoluciones con el nuevo manual del COE, la lógica de tener, por ejemplo, el modelo de gestión de los gobiernos autónomos centralizados coordinados con el Consejo Nacional de Competencia, la Secretaría y los diferentes gremios, porque si no hay modelo de gestión no sabemos qué le vamos a destinar a cada nivel del municipio. Si se aplicaría eso, ¿cómo estaría entonces atendiendo esta emergencia? Sería más fácil entender cuando me dices es responsabilidad del gobierno municipal, del gobierno provincial, porque hay una asignación de recursos, porque hay una definición tácita de cuáles son tus cosas en la competencia. Recuerden que la gestión de riesgo es una competencia concurrente, no es una competencia exclusiva de los niveles de gobierno. Y al ser concurrente y al establecer la Constitución un modelo subsidiario y descentralizado, usted tiene que tener
tener claridades sobre qué significa la subsidiariedad y la descentralización. Porque una de las cosas que nosotros vemos con mucha preocupación es que el limitante más grande en este momento del país son los recursos. O sea, podemos dar muchas sugerencias, pueden haber muchos estudios, pueden haber claridades sobre lo que hay que hacer, pero no creo que haya la disponibilidad presupuestaria en un hueco fiscal que se sigue ampliando si nosotros no somos más efectivos en trabajar preventivamente la generación de escenarios y la toma de decisiones anticipadas. O tenemos una linda ley, un bonito reglamento, pero tenemos gobiernos locales sin dinero desde hace meses. Claro. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Exacto, y digamos también hay que saltar de ese ping-pong histórico que hemos tenido. Por eso planeábamos mucho la ley, para decir, a ver, cuál es la competencia de uno, cuál es la competencia de otro, y ser pertinentes en generar esos insumos, porque a partir de esos insumos organizamos un sistema nacional descentralizado que suena bonito desde la Constitución del 2008, que dice que tenemos que tener unidades de gestión de riesgos en lo público y en lo privado, pero que no ha logrado consolidarse en un modelo que deje de ser reactivo para pensar lo prospectivo y lo preventivo, y que emplee a los profesionales que forman las universidades a nivel de lo público y a nivel de lo privado. Tenemos como 1,200 profesionales que no están, digamos, en una lógica vinculada a su empleo. Entonces, toda la inversión del Estado. 1,200 graduados en temas de riesgo, técnicos especialistas. Claro, técnicos en tercero y cuarto nivel en gestión de riesgo. ¿Y quiénes entonces atienden hoy los riesgos y emergencias? Esa debería ser una buena pregunta, digamos, porque claro, es como más o menos la disputa es, si yo voy a hacerme atender, no voy pues al ingeniero o al arquitecto, voy al médico, digamos. Entonces, al final del día, aquí parecería que hacemos 3, 4 cursos, que estamos metidos en algunas cosas, digamos, vinculadas a la respuesta, y somos especialistas, y somos gente que ya manejamos el tema riesgo, y hay gente que ha estudiado 5 años, ha tenido posgrados, digamos, sobre el tema, y creo que es la lógica de la empleabilidad también la que los debe movilizar para que esta gente comience a ocupar espacios importantes. Y entonces, ¿qué es lo que estamos mirando ahora cuando se atienden las emergencias? Cuando uno piensa, yo he estado allá la semana pasada, estuve por allá, y vi, por ejemplo, cómo se rompió la mesa en el sector Los Laureles, en la vía hacia el Río Loco, que es también una zona de desastre. Y claro, vemos gente que se queda parada mirando y dice, ¿y qué hacemos aquí? ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Me preguntaba a mí, le digo, no sé, pues usted es el técnico, lo que yo haría es hacer terrazas en esa montaña, empezar a cavar y darle, digamos, un trazado. Ah, ¿verdad? Entonces ahí uno se da cuenta el nivel de personas que están al manejo del riesgo, ¿no? Sí, y en esto no desconozco, digamos, el esfuerzo que hacen los organismos básicos de respuesta y socorro y los mismos técnicos de la Secretaría y de otros ministerios. Pero claramente hay que comprender una cosa, es más difícil tomar decisiones cuando estamos en lo reactivo, porque no es que en lo público... Porque estará la expectativa de que te den la plata, la maquinaria, de que el ministro apruebe, de que el estudio técnico y todo. Y usted tiene estudios, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas que hizo el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, donde tiene más o menos alrededor de 200 algo puntos críticos en la red vial estatal. O sea, no es que es algo nuevo, no es que la vía ahora se ha afectado, esa vía no ha tenido mantenimiento, esa vía ha estado sumamente compleja. Las vías hacia la Amazonía en general, digamos, han estado complicadas, y ahora mucho más cuando, por ejemplo, tenemos que tomar decisiones en torno a que cuidar el SOTE, por ejemplo, porque si en este momento perdemos la producción petrolera, eso implica y ya está el 50%, ¿no? Y eso significa tener un impacto económico importante. Significa que si Coca-Cola Sinclair, que hace exactamente 3 años teníamos como 4.5 kilómetros de la erosión regresiva en un punto distante, digamos, hacia todavía la captación, ahora tenemos 1.6. Y así 1.6. Y así siga sumando. ¿Eso según quién? Eso está establecido de acuerdo a los mismos datos del SENACE y de la cuestión del Ministerio. Porque yo me acuerdo que estábamos a 6 kilómetros. Entonces usted vea. Ha avanzado rápido. Y usted va a darse cuenta de que no es una cosa menor. 33% del sistema, de la generación del sistema eléctrico nacional responde a Coca-Cola Sinclair. Entonces, y le digo esto en esta línea, si nosotros vamos ahora, por ejemplo, al Austro y vemos todo el complejo de Mazar, por ejemplo, y estas lluvias intensas que estamos teniendo, estas heladas que son calcinantes. Yo estuve en el Austro esta semana y evidentemente tenemos también los mismos problemas. Se incrementa el nivel freático, el tipo de suelo es malo, tenemos deslizamientos continuos y además a esas heladas súmele que afecta a todos los temas productivos. Claro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la complejidad de analizar la cuestión de los riesgos no pasa por la atención a la respuesta solamente. Pasa por entender que el modelo de desarrollo tiene que estar muy bien definido, debe estar claro. Y ahí el gran desafío del gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo debe constituirse no en un documento muerto, sino debe constituirse en la guía para que todos nos organicemos desde diferentes espacios
para ser corresponsables a un modelo de desarrollo a mediano plazo. Vamos a hacer este activismo, ya, dinos cómo. Vamos a trabajar en la lógica de mayor explotación minera, petrolera, perfecto. Márcanos por dónde, digamos, y qué hacemos cada uno. Pero ese modelo... ¿Cuáles son los riesgos? Claro, ¿Dónde vamos a y en tener eso que estar mirando? vamos viendo la lógica de qué hacemos, en lo económico, en lo social. Y además de todas estas crisis, súmele la crisis de inseguridad, que además también es complejo, digamos, todavía... Cuando usted tiene atenciones en la zona centro del país, norte, sur de la sierra, usted tiene todavía la posibilidad de hacer algunas cuestiones de intervenciones sin mayor preocupación, pero haga esto en zonas vulnerables, en el litoral ecuatoriano o en otras zonas mucho más complejas, ya no es la misma forma de asistencia humanitaria y de alivio a las necesidades de la gente, ¿no? Christopher, de lo que estamos mirando, ¿cuál es el sitio más crítico hoy mismo? Usted me decía Loja, Celica. A mí me parece que una de las cosas que tendríamos que verificar ahorita sería como los 4 o 5 puntos más críticos. Para mí, ahorita el elemento más central debería ser cómo sostenemos la erosión regresiva o cómo hacemos algunas medidas para la cuestión del río Coca. Digamos, del otro elemento. Pero ahí están haciendo unas plataformas, unas planchas que están tratando de contener, digamos. ¿Va a lograrse eso? Que hace casi antes del gobierno del presidente, creo que desde el presidente Correa, luego del presidente Moreno, luego en el presidente Lazo, teníamos indicios de la erosión regresiva. Y teníamos mucha lata para poder ingresar. Recuerde que se hizo estudios a nivel también, se trajo una universidad estadounidense para trabajar la cuestión de entender la erosión regresiva, se dieron algunos temas. Para mí un punto crítico es ese. Otro punto crítico que tenemos es la zona alta de Loja y el Oro, donde tenemos igual tipos de suelo complejos, que con el tipo de lluvias intensas en corto tiempo, lo que vamos a tener son fenómenos de remoción en gran escala. Luego tenemos un tema que no hemos resuelto, por ejemplo, el tema de Yuriquí y Santo Domingo. Siempre será un tema que debe estar ahí latente porque es una vía que permanentemente tiene afectación. Y luego usted dice el desbordamiento del río Damas. Exactamente. Y usted, que puede ser un grave peligro, ¿no? Claro, y además usted tiene arriba toda una lógica de un escarpe abierto, digamos, sobre la cuestión de Yuriquí, que claramente va a tener una posibilidad de deslizamiento en algún momento. El riesgo es una probabilidad. El río podría llevarse un montón de gente. Y varias cosas, digamos, que a cuenca más abajo podría tener unas afectaciones importantes. Y usted tiene unos puntos, digamos, susceptibles en todo lo que será la cuestión del callejón interandino entre Tungurahua, Riobamba, para bajar a Payatanga, digamos, a Guayaquil, que como Chunchi, como Alausí, ya pasaron de la noticia y ahora acaban teniendo, digamos, una lógica más bien de recordar qué ha pasado, pero no de transformar el territorio. Usted puede ir a Chunchi, usted puede ir a Alausí, y usted se puede dar que la cuestión de la transformación del espacio, que la lógica de los servicios y demás, no se han dado. Entonces necesitamos ser mucho más pertinentes en entender estos puntos críticos. Hoy el Carchi, por ejemplo, ha hecho una cosa interesante. El prefecto ha tomado decisiones potentes para activar ese comité de operaciones de emergencia y decir, denme información sobre los puntos más críticos. Y sobre esos trabajemos preventivamente con lo que tenemos, con lo que tenga el EMOP, con lo que tenga yo, con lo que tengan los gobiernos locales. O sea, en Carchi el modelo funciona. Digamos, claro, porque la porque lógica no es reactivo, claro, es preventivo. Y recuerde usted que la ley establece varias instancias, que no solo es del COE. Hay un comité de reconstrucción, hay un comité de reducción de riesgos. Entonces, esas cositas que la ley han puesto y que son varios denunciados, no están todavía reglamentados en resoluciones, por tanto las instancias no están siendo utilizadas para buscar tener algunas respuestas. Y si mantenemos con el tema del COE, recuerde que el COE sí está pensada para las lógicas de reacción, está pensada para la lógica de la emergencia. Pero a mí, yo felicito lo del prefecto, porque recuerde que antes quien coordinaba la cuestión de los COEs provinciales eran los gobernadores o las gobernadoras. Ahora sí, evidentemente el prefecto, y al tener la responsabilidad política y territorial, tiene que hacer acciones que permitan dar cuenta a la ciudadanía de que hay una intervención preventiva, ¿no? Es lamentable decirlo, pero cuando se maneja esta situación de emergencias y de riesgo también implica la sintonía política, ¿no? Es decir, si el prefecto es afín a mí, qué lindo que funciona, el prefecto viene y pone las máquinas, pero si el prefecto es, digamos, opositor a mi partido, a mi línea ideológica, pues allá que se solucione el prefecto. Así funciona en algunas partes. Hemos hecho un llamado, digamos, desde algunos espacios colectivos a tener cuidado con trabajar, digamos, el proselitismo político en situaciones de emergencia. Y lo hicimos en el proceso electoral. ¿Y está pasando o no ahora? Yo creo que menos, digamos, pero la lógica es que cómo tú haces que el comportamiento social entienda de que la respuesta no solo es la entrega de los kits, que o sea, por ahí no solo la veo, porque después la gente del Tambo decía,
ya vinieron el día del deslave y ahorita ya no asoman. Ya. Entonces, al final del día, lo que necesitamos de entender no solo es el número de afectaciones y demás, cuáles son las necesidades y los derechos que han sido vulnerados y como Estado respondemos. Entonces, a mí me parece que estas lógicas de las banderas políticas, cuando pasa estos temas, no deben estar, deben aparecer. porque el Estado debe garantizar mis derechos y más aún en situaciones de emergencia. Entonces, creo que este orden que podríamos dar si tuviéramos todo el cumplimiento de estos manuales, resoluciones y cosas, podrían subsanarse de cierta manera. ¿Por qué le digo esto? Porque la verdad es que la ciudadanía debe entender que no estamos en un buen momento en términos económicos para poder destinar los recursos desde los niveles parroquiales, cantonales y provinciales, si hay asignaciones pendientes del gobierno central. Y en el gobierno central tenemos una lógica macroeconómica que nos muestra que hay un hueco fiscal enorme y que cada vez se va a hacer más grande porque tenemos que atender emergencias coyunturales, digamos, que pueden haber sido, y además de energía, porque la discusión ahora en la agenda parecería si apagón o no apagón. Eso no es tan sustantivo solamente si lo ponemos así. Es sustantivo cuando analizamos el impacto económico que eso significaría en una economía endeble que estamos teniendo. Y si a eso sumamos, por ejemplo, toda la lógica de lo que podría ser en el tema petrolero y reducir la producción petrolera, y si a eso le suma, digamos que, por ejemplo, la afectación de algunas amenazas, como por ejemplo el tema de inundaciones o deslizamientos, puedan afectar a algunas cadenas productivas, o las heladas, por ejemplo, la variedad climática, afecta a la producción de flores, afecta a la exportación de brócoli. Entonces tenemos más impactos económicos que evidentemente van mermando mucho más, digamos, la economía del país. Y esto se reproduce en tener menos servicios, más vulnerabilidad, más pobreza. Y recuerde, Hernán, que tenemos 7 millones de ecuatorianos con menos de $3 día. Entonces necesitamos ser mucho más pertinentes al entender cómo gestionar los riesgos presentes y futuros. Mucho más pertinentes al momento de gestionar los recursos de riesgos. Gracias a Christopher por aclararnos y ayudarnos también a entender y a analizar lo que está pasando en la cuestión del manejo de riesgos. Él es docente, investigador y experto en temas de riesgos. Christopher Velasco, lo escucharon ustedes. Gracias Hernán. Buen día. Buen día a todos. 6:39. Estoy más en Notimundo al día. Continuamos.